¿Por qué aparece el águila y no la Virgen en la bandera nacional? La bandera de México es mucho más que un lienzo tricolor. En su génesis se registró una disputa simbólica que definió el rostro de la nación. Aunque la imagen de la Virgen de Guadalupe fue el primer estandarte que unificó a las masas insurgentes en 1810, el incipiente Estado mexicano terminó refugiándose en la mítica figura del águila sobre el nopal. Esta transición no fue un accidente, sino una calculada estrategia política para rescatar una supuesta identidad prehispánica y legitimar la soberanía de un país que buscaba nacer lejos de la sombra de España y de la tutela de la fe. El diseño final de la bandera de México comenzó con un acto de improvisación y terminó con la construcción de un mito. Tras el grito de Dolores, Miguel Hidalgo tomó del santuario de Atotonilco un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta figura no fue elegida al azar, representaba el puente perfecto entre las antiguas tradiciones indígenas vinculadas con la diosa madre Tonantzin y la fe de los criollos. A partir de ese momento, la Virgen Morena se convirtió en la insignia indiscutible del ejército insurgente. Es común que se confunda este estandarte con el llamado blasón de Hidalgo. Sin embargo, es necesario precisar que el blasón fue solo uno de los muchos estandartes utilizados por las fuerzas rebeldes. El que Hidalgo enarboló originalmente era una copia de la imagen guadalupana tomada fortuitamente, cuya función primordial fue cohesionar, aunque fuera eventualmente, a los diversos y fragmentados sectores sociales de la Nueva España bajo una causa común. Existe también la creencia de que Hidalgo mandó inscribir en ese estandarte arengas políticas y religiosas contra el mal gobierno. No obstante, es muy probable que dicha versión fuera difundida por sus detractores para sustentar las acusaciones de blasfemia y traición que lo llevaron a la muerte. A pesar del peso simbólico de la Virgen, los líderes insurgentes ya tenían en mente un diseño distinto para la bandera de la nación que empezaba a gestarse. Antes del mítico grito de Dolores, Ignacio Allende había comisionado la elaboración de dos insignias conocidas como las banderas gemelas de Allende. Estas piezas son fundamentales porque revelan la intención original del movimiento. En una cara mostraban a la Virgen de Guadalupe como símbolo de una cruzada religiosa, pero en la otra ya aparecía un escudo con el águila mexicana posada sobre un nopal y con una serpiente en el pico. Estas banderas representan el primer registro del escudo nacional tal como lo conocemos hoy. Con el avance de la lucha, el símbolo del águila comenzó a ganar terreno en el ámbito político. En 1811, Ignacio López Rayón la integró en el estandarte de la Junta de Zitácuaro, y poco después, José María Morelos la consolidó como emblema de soberanía. En 1812, el Generalísimo utilizó una bandera en la que el águila, coronada y sobre un nopal, se alzaba sobre un puente de 3 arcos, representación probable de las calzadas de la antigua Tenochtitlán. Este diseño incluía la palabra unum, que en latín significa uno, subrayando su ideal de unión americana, y utilizaba los colores azul y blanco en honor a la Inmaculada Concepción. Simultáneamente, en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, surgió la llamada bandera siera, confeccionada por órdenes del cura Juan Moctezuma Cortés. Este estandarte es una pieza clave de nuestra heráldica, pues presentaba ya los colores verde, blanco y rojo en franjas verticales. Aunque en lugar del águila mostraba implementos de guerra como una funda, unas flechas y un sable o machete, la bandera siera se perfila como el antecedente más directo del pabellón tricolor actual, incluso antes de la aparición de la insignia del ejército trigarante. Finalmente, en 1815, al ratificarse el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Morelos institucionalizó una nueva bandera que situaba al águila de frente, con las alas extendidas y una serpiente en el pico, en el centro de un diseño ajedrezado. Para 1821, con la promulgación del Plan de Iguala, se confeccionó la bandera que la historia oficial suele citar, de manera errónea, como la primera tricolor, aunque sus franjas fueran diagonales. Bajo esta insignia, el ejército trigarante entraría triunfante a la Ciudad de México, marcando el fin de la Guerra de Independencia.
A pesar de la narrativa tradicional, existen versiones que sostienen que la bandera trigarante fue, en realidad, un estandarte cuadrado de franjas diagonales, blanca, verde y roja, con una estrella de 6 picos en cada una. Este pendón, que aún se conserva en el Museo Nacional de Historia, presenta un óvalo central con una corona imperial y las palabras religión, independencia, unión, regimiento, infantería. Aunque muchos la consideran la primera bandera nacional, técnicamente fue la insignia de las fuerzas que se unieron bajo el Plan de Iguala, conocida como la bandera del regimiento de Iturbide. La formalización del pabellón nacional ocurrió poco antes de que Agustín de Iturbide fuera proclamado emperador. El 2 de noviembre de 1821, la Junta Provisional Gubernativa decretó que el diseño oficial de la bandera debía incluir un nopal naciendo de una peña en la laguna, y sobre él, un águila con corona imperial apoyada en su pie izquierdo. Este decreto estableció a perpetuidad los colores verde, blanco y rojo en franjas verticales, con el águila coronada al centro, aunque en esta versión aún no aparecía la figura de la serpiente. Tras la caída del imperio en 1823, el soberano Congreso Constituyente ordenó la confección de un nuevo símbolo que rescatara con mayor rigor la tradición indígena. Se dispuso que el águila mexicana apareciera de perfil, sujetando con la garra derecha una culebra en actitud de despedazarla y orlada por ramas de encino y de laurel. El pabellón nacional conservó los colores del diseño anterior, pero se eliminó la corona imperial del águila, marcando así el nacimiento de la simbología republicana. Llegados a este punto surge una interrogante fundamental. ¿Cómo fue que el simbolismo del águila se impuso como emblema nacional sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe? Si Iturbide y sus seguidores, y luego quienes lo derrocaron, eran fervientes católicos, resulta llamativo que en la franja blanca de la bandera, que simbolizaba la pureza de la religión, no se incluyera la imagen guadalupana. Es sorprendente que se optara por el símbolo mexica del águila y el nopal, dejando de lado la imagen que Miguel Hidalgo había utilizado para aglutinar a la población y en cuyo honor el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, cambió su propio nombre. La respuesta a esta interrogante parece hallarse en una necesidad política de legitimidad. Los insurgentes y sus sucesores buscaban rescatar sus raíces en un pasado que no hubiera sido contaminado por la llamada conquista española. Dado que la Virgen de Guadalupe, a pesar de su enorme arraigo, tenía un origen vinculado con el largo proceso de evangelización colonial, los líderes rebeldes se vieron obligados a construir un vínculo directo con el pasado prehispánico. En este sentido, el interés político por establecer una continuidad histórica con la era precortesiana se impuso a la fe religiosa. Un ejemplo clarificador de esta estrategia es el discurso de José María Morelos en la apertura del Congreso de Chilpancingo en 1813. En él, Morelos exaltó a figuras como Moctezuma, Cacama, Cuauhtémoc, Xicoténcatl y Calzoncín, presentándose a sí mismo y a los insurgentes como sus herederos legítimos, encargados de vengar 3 siglos de servidumbre. Lo paradójico de este discurso es que Morelos unificó a guerreros de pueblos que históricamente habían sido enemigos acérrimos, como los mexicas, los tlaxcaltecas y los tarascos, bajo la idea de una única e imaginaria nación indígena destruida por España. Así, Morelos se convirtió en el arquitecto de un mito fundacional que centraba toda la identidad de la nueva nación en la grandeza del pueblo mexica, elevando el águila de Tenochtitlán al estatus de símbolo supremo que luego aprovecharía el naciente estado. De acuerdo con la versión oficial de la historia, el águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente era y es un poderoso símbolo cuyas raíces se encuentran en la mítica fundación de la capital del poderoso pueblo mexica en 1325. Sin embargo, un detalle histórico suele pasar inadvertido. La figura de la serpiente fue integrada plenamente al mito durante la época colonial. De esta manera, la alegoría del águila que devora a la serpiente tiene una interpretación fundamentalmente religiosa.
En todo caso, a partir del virreinato, la versión más difundida del mito señala que el dios Huitzilopochtli ordenó a los mexicas buscar una señal inequívoca para establecerse. Un águila agitando sus alas, parada sobre un nopal y desgarrando una serpiente. Según esa versión, en el mundo mesoamericano este símbolo era una exaltación de la guerra y del poderío. El águila representaba al sol y su movimiento ascendente hacia el cenit, y el acto de devorar recreaba la victoria sobre los enemigos y expresaba el triunfo de los guerreros sobre los antiguos pueblos agrícolas. Y te debo subrayar que la inclusión de la serpiente en el mito no fue accidental. Tras la llamada conquista, los intentos por imponer una heráldica europea para generar identidad fracasaron en ese propósito. Un ejemplo claro fue el escudo de armas otorgado por Carlos I a la Ciudad de México en 1523, que estaba compuesto por leones y castillos. Para los sectores criollos, indígenas y africanos, y para los llamados mestizos, estos símbolos puramente hispanos carecían de significado emocional o histórico. Ante el rechazo generalizado, incluso de las autoridades locales y de los religiosos encargados de la evangelización, se hizo evidente que el verdadero emblema con el que la mayoría de la población se identificaba era el del águila y el nopal. Para lograr la aceptación generalizada del nuevo orden, las autoridades coloniales rediseñaron el escudo integrando los elementos indígenas, el águila y el nopal, pero añadiendo la culebra o serpiente para otorgarle una profunda connotación católica. El triunfo del bien, el águila, sobre el mal, la serpiente. Así, la heráldica mexicana se convirtió en un elemento sustantivo para la confluencia cultural. El escudo mexica terminó superponiéndose a los blasones hispanos, apareciendo de la mano de artesanos nativos en la construcción de templos, monasterios y monumentos de los siglos XVI al XVIII en regiones como Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Esta presencia constante permitió que, al llegar el movimiento de independencia, el antiguo emblema de Tenochtitlán fuera conocido como la raíz profunda del estado que estaba por nacer. Al mismo tiempo, la Virgen de Guadalupe recorría un camino paralelo. Si bien su aparición fue inicialmente un suceso transmitido por la fe, el largo proceso de evangelización la transformó en el símbolo central de la identidad novohispana. La imagen grabada en la tilma de Juan Diego cautivó a generaciones, consolidándose como un emblema nacional con una fuerza emocional equiparable a la de la bandera o del himno. La permanencia del águila en la bandera nacional, desplazando a la Virgen de Guadalupe en el ámbito oficial, respondió a una estrategia de legitimación política. El naciente Estado necesitaba un símbolo soberano vinculado con la tierra y no con la iglesia. No obstante, ambos símbolos terminaron imponiéndose en la conciencia colectiva. Mientras el águila representa la autoridad civil y la continuidad histórica de la nación, la Virgen de Guadalupe permanece como el baluarte de la identidad espiritual y cultural. Ambos emblemas, que en su origen fueron impulsados para forjar unidad, terminaron convirtiéndose en los cimientos inamovibles de lo que hoy definimos como México. En última instancia, el diseño de la bandera nacional fue el resultado de una profunda negociación de identidades. Mientras la Virgen de Guadalupe se consolidaba como el alma de la nación, el águila fue elegida para ser el cuerpo político del Estado. Los fundadores de la República entendieron que México necesitaba una raíz que precediera a la llamada conquista para reclamar su soberanía. Al elegir el mito mexica sobre la devoción religiosa, México no rechazó su fe, sino que decidió presentarse ante el mundo como una nación con una genealogía propia, poderosa y milenaria. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.